Bueno, ¿y qué podríamos decir ahora que ya hemos llegado a ese nivel de referencia, ¿cierto? Que es el sistema solar. Estamos en el tercer planeta del sistema solar. Por lo tanto, estamos orbitando una estrella llamada el Sol. ¿Dónde está el sistema solar? Como bien decíamos al principio, una manera de indicar la referencia acerca de dónde está el sistema solar es justamente esta gran estructura cósmica que llamamos galaxia. Específicamente estamos en una galaxia que denominamos Vía Láctea. Así es que podríamos responder, ¿cierto?, a la pregunta acerca de dónde está el sistema solar, diciendo que es un sistema planetario que está ubicado en la Vía Láctea. La Vía Láctea justamente es probablemente nuestra primera aproximación al, al, a las estrellas cuando las miramos en el cielo nocturno. Prácticamente todas las estrellas que vemos en el cielo, o todos los objetos luminosos que vemos en el cielo a simple vista, son estrellas que pertenecen a la Vía Láctea. Así es que estamos mirando, podríamos decir, nuestro vecindario más amplio, el lugar que habitamos en una escala cósmica, ¿cierto? El de la galaxia. Justamente, ustedes saben que el nombre que recibe nuestra galaxia, Vía Láctea, proviene del griego que significa camino de leche, ¿cierto? Justamente porque una de las imágenes, digamos, que nos impresiona más en el cielo nocturno es cuando tenemos la posibilidad de ver el cielo con, con condiciones óptimas de iluminación, es decir, cuando estamos fuera de la ciudad y entonces podemos apreciar un cielo muy estrellado. Lo que vemos es una gran mancha de estrellas y polvo luminoso que está en el cielo nocturno, que justamente los griegos asociaban o representaron como un camino lácteo. De ahí que vivamos, que habitemos lo que llamamos Vía Láctea. Bueno, y hasta aquí conviene hacer un alto, una pausa en este camino de progresión en la construcción de la respuesta acerca de dónde estamos, ¿cierto? Porque más o menos convergemos en la idea de que estamos ubicados en un sistema solar que se encuentra a su vez en una galaxia. Sin embargo, hoy día sabemos que la galaxia no es la estructura cósmica más amplia existente. Hablamos del universo, pero lo interesante es que cuando se estudia o se estudió históricamente la conformación del universo y se hacía en el fondo la misma pregunta que nos estamos haciendo nosotros, de dónde estamos, la respuesta que se ofrecían respondían a una concepción, a una idea del universo limitado justamente hasta donde podría ser visible hasta la época en la cual se formulaba una respuesta. Y durante la gran parte o la mayoría del tiempo de desarrollo de la especie humana e incluso del desarrollo del conocimiento occidental, por lo menos, filosófico y científico, no se dispuso de instrumental óptico que permitiera una observación más amplia, más profunda del universo, del cosmos. Así es que la pregunta acerca de dónde estábamos, podríamos decir, alcanzaba su respuesta mirando el cielo. Este cielo que veíamos hace un minuto, el de la Vía Láctea. Entonces la pregunta acerca de dónde estamos se refería básicamente o se trataba de responder pensando en la estructura de lo que hoy día nosotros llamamos una galaxia. Pero antes del descubrimiento de las galaxias, justamente, la experiencia a la cual se trataba de dar una explicación era la experiencia de estar habitando el planeta Tierra en un entorno de estrellas, este entorno de estrellas que llamamos Vía Láctea. Así es que podríamos decir, el universo, históricamente, cuando se ofrecieron las primeras respuestas acerca de cómo estaba conformado el universo o en qué consistía el universo,
era una respuesta que se refería básicamente a esta estructura cósmica, es decir, el planeta Tierra rodeado de estrellas. Aquí tenemos, podríamos decir, un modelo de lo que sería una representación de la galaxia, aproximadamente como se la podrían haber imaginado hace 2000 años o hace 5000 años, los primeros astrónomos. Y en ese marco, con esa idea de universo, prevalecieron dos modelos o dos concepciones de la estructura del cosmos. Primero se consolidó, ¿cierto?, una visión muy anclada en la antropología de la época, en la teología de la época, y que persistió hasta no hace muchos siglos atrás, es lo que llamamos el universo geocéntrico. La idea de que este universo que era observable y que de alguna manera era también una respuesta a la pregunta acerca de dónde estábamos, tenía una organización centrada en el planeta Tierra, es decir, todo lo que era observable en el universo tenía como centro al planeta Tierra, y todo en general giraba en torno al planeta Tierra. Podíamos decir, o se podía decir, que los objetos celestes, tanto las lunas como los planetas o el Sol y el resto de las estrellas que se observan en el cielo, orbitaban o giraban en torno al planeta Tierra, porque justamente nuestra experiencia cotidiana de los astros es que se mueven en el cielo, y se mueven recorriendo una trayectoria relativamente reconocible, y que además es cíclica. Y por eso entonces, por una mezcla bien especial de concepciones teológicas, concepciones místicas, desde la época griega y después reforzado en los últimos 2000 años de cristianismo, se concibió la idea de que el planeta Tierra era el centro del universo, y que el resto de los objetos en el cielo orbitaban alrededor de la Tierra, situados o posicionados en lo que se llamó en la época griega esferas de cristal. Entonces esta imagen que veíamos hace un rato del universo inicialmente concebido e inicialmente visible, era una especie de esfera de cristal, o de varias esferas de cristal, sobre la cual estaban situados los astros, los objetos celestes. Y en el centro estaba el planeta Tierra. Esta es la concepción geocéntrica del universo. Ya en la época de los griegos, algunos pensadores se oponían a esta visión hegemónica, podríamos decir, y concebían una explicación alternativa, un modelo alternativo a la visión geocéntrica, justamente porque cuestionaban la naturaleza misma de los astros que conformaban el universo. Pero esta concepción alternativa, podríamos decir, no logró competir, no logró imponerse culturalmente, sino que más bien quedó olvidada durante muchos siglos, hasta aproximadamente el año 1500, 1550, es decir, siglo XVI, en Europa, en la cual, gracias a Copérnico y Galileo y otros pensadores de la época, en la cual también surge la ciencia moderna, se promueve una visión del universo que es alternativa, en el sentido de que este modelo supone que el universo no está centrado en la Tierra, sino que tiene un centro en el Sol, es lo que se llama el universo heliocéntrico. En este caso, entonces, el Sol es el centro del universo, y la Tierra y también los otros planetas se hacen parte de un universo material que en este caso orbita alrededor del Sol. Recuerden que los modelos, como los estamos entendiendo por lo menos en este curso, son formas de representar o de explicar o de aproximarnos a los fenómenos. Entonces, podríamos decir, el modelo geocéntrico inicialmente es un modelo de base teológica y antropológica. La idea básica es que el ser humano era
podríamos decir, el ser vivo más importante de todas las especies conocidas. En los sistemas de clasificación de especies de Aristóteles, por ejemplo, el ser humano estaba en la cúspide del desarrollo evolutivo, del desarrollo de todas las especies, básicamente por la capacidad de razonamiento y de lenguaje. Y esa visión del ser humano como un ser supremo, en este cierto punto, en el sentido de estar por encima de todo el resto de seres vivos, era afín a la idea, a la idea teológica de que el ser humano es una creación divina. Y por lo tanto tenía mucho sentido sobre estos principios, sobre esta base filosófica, teológica y antropológica, la idea de que la tierra, es decir, el hogar o la casa del ser humano, también fuera el centro del universo. Pero los astrónomos que tenían como propósito describir o explicar los fenómenos, usan los modelos justamente para eso, es decir, para formular explicaciones o predicciones o descripciones de los fenómenos. Y desde ese punto de vista, el universo geocéntrico resultaba un modelo muy complicado, digamos, muy poco eficiente o efectivo en la formulación de algunas descripciones. A diferencia del modelo heliocéntrico, que justamente en la época de la nueva ciencia, siglo XVI, se impone o comienza a prevalecer como un modelo explicativo de corte o de base más bien científica, en el sentido de que lo que prevalece o lo que resulta más relevante para darle soporte, para darle sustento a este modelo, es su capacidad explicativa o su capacidad descriptiva. Es más fácil describir los movimientos planetarios, los movimientos de las lunas, suponiendo que el Sol está en el centro del universo, a suponer que la Tierra está en el centro del universo. Y esto a pesar de que para los principios filosóficos o teológicos podía ser un golpe bastante duro. Por eso se habla de la revolución copernicana, con el desarrollo del modelo heliocéntrico del universo. Pero recuerden que hasta ahí estamos pensando en un universo muy acotado, es decir, básicamente en la experiencia del universo visible desde el planeta Tierra, con muy poca capacidad instrumental de observación, digamos, con muy poco instrumental de observación. Solo justamente es con Galileo y otros astrónomos de aquella época, siglo XVI, que comienza a observarse el cielo con mayor precisión, con mayor detalle y profundidad, gracias al desarrollo del telescopio. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna inquietud hasta este momento? ¿Profe? Sí, adelante. Profe, es que, bueno, igual ahora, antes, ya había resuelto mi duda, que era que por qué se veía como, o sea que en el universo geocéntrico está solo Marte y perdón, Marte y Venus, que al final son como los planetas que uno puede ver a simple vista cuando uno mira el cielo. Pero en el otro sale, en el heliocéntrico, sale con los otros planetas, entonces al final después como que pudieron ir ampliando que habían más planetas aparte de Marte y Venus, porque ya no, o sea, porque igual los otros como que no se ven, excepto cuando hay cosas, no sé, alineación de esos planetas o la luna por alguna razón llega y choca, no sé, algo. Claro, Que... claro, efectivamente. Cuando, digamos, a ver, en la época griega, por situarnos históricamente, cuando se propone o se discute esta idea de que la Tierra está en el centro del universo, lo que gira alrededor de la Tierra son los astros observables, a simple vista, porque en aquella época, pensando hace 5 siglos antes de Cristo, 6 siglos antes de Cristo, en aquella época no se disponía de telescopios. Entonces, se podían reconocer algunos astros celestes básicamente a simple vista. Y en esa práctica, por supuesto, estaba la Luna, estaba el Sol, Venus era un objeto especialmente visible, digamos,
Marte también, porque a simple vista son objetos celestes que se pueden reconocer. Si bien Venus o Marte, cuando uno los ve a simple vista en el cielo nocturno, se ven como puntos, digamos, sin detalle, y por lo tanto uno podría confundirlos con estrellas, digamos, la observación detallada, la observación acuciosa de estos puntos luminosos muestra que tienen un comportamiento, un movimiento que es bien específico, que es característico de ellos. Ese tipo de observación ya se realizaba en aquella época, digamos, hace 2500 años. Justamente el movimiento de Venus, el movimiento de Marte en el cielo, si uno lo mira, lo va siguiendo día a día, o más bien noche a noche, durante mucho tiempo, se va dando cuenta que ese punto luminoso se mueve distinto a cómo se mueve el resto de las estrellas. El resto de los puntos luminosos efectivamente se conocieron como estrellas y tenían un comportamiento parecido, en el sentido de que aparecen como estrellas fijas, están siempre en el mismo lugar. En cambio, Venus se iba moviendo a lo largo del año cuando uno lo mira noche a noche, y lo mismo Marte. Y no solo Venus y Marte, también Júpiter y Saturno también son visibles a simple vista y se pueden identificar como objetos especiales en el cielo, porque uno ve ese punto luminoso y a lo largo del año va viendo que adopta va ubicándose en distintas posiciones en el cielo, porque se está, digamos, moviendo. Justamente por esas observaciones es que estos astros reciben el nombre de planetas, porque en griego planeta significa errante. Errante justamente es alguien o algo que no tiene un rumbo definido, ¿cierto? Que podríamos decir vagabundea. Y en ese sentido, claro, como uno mira el cielo nocturno y ve puras estrellas fijas en el sentido de que si las mira todas las noches, las va a ver en el mismo lugar y formando las mismas figuras, digamos, entre comillas, estos puntos específicos iban moviéndose en distintos lugares, hacia distintos lugares en distintos momentos del año, y por eso se les llamó errantes, y de ahí que les llamemos planetas. Entonces, para este universo inicial, el modelo 1, el modelo geocéntrico, el universo era básicamente esta conformación de astros celestes donde estaban los planetas, que eran aquellos que se podían observar a simple vista, pero que eran reconocibles, era la luna, era el sol y eran las estrellas fijas. Las estrellas fijas que estaban en la esfera de cristal más distante y que se movían todas en conjunto alrededor del planeta Tierra. Todavía en la época de Copérnico, de Galileo, siglo XVI, si bien se está desarrollando el telescopio, todavía el telescopio no tiene suficiente potencia, suficiente capacidad como para incorporar más elementos al universo. Siguen siendo observables básicamente los mismos planetas, no aumenta en ese sentido el número de planetas. Lo que cambia es la visión respecto de el movimiento, digamos, que tienen, pero fundamentalmente sobre su organización. Una cosa es que la Tierra sea el centro del universo, otra cosa radicalmente distinta es que el Sol sea el centro del universo. En el modelo heliocéntrico, podríamos decir, siguen estando presentes los mismos astros que en el modelo geocéntrico. La Tierra, los 4 planetas visibles a simple vista, el Sol, la Luna y las estrellas fijas. Esos mismos elementos, pero se organizan de una manera distinta, porque en este modelo heliocéntrico es el Sol el que está en el centro del universo. Y luego, pues lo que está pasando es que en aquella época, siglo XV-XVI, comienza a desarrollarse la ciencia moderna, la ciencia como la conocemos actualmente. Y junto con eso comienza el desarrollo tecnológico, digamos, el mejoramiento de los telescopios. El mismo Galileo, por ejemplo, mejoró el diseño de algunos telescopios, y justamente con uno de sus mejoras, con uno de los telescopios mejorados que él hizo, pudo observar por primera vez, mirando a Júpiter con el telescopio, que en torno a Júpiter habían también lunas. De la misma manera en que la Tierra tiene una luna, ¿cierto? También observó por primera vez lunas, pero no alrededor de la Tierra, sino que alrededor de Júpiter. Y eso fue una evidencia, una observación muy afín
al universo heliocéntrico y muy inadecuada o muy inaceptable para quienes creían en un universo geocéntrico. En la época, pensemos que en la época de Copérnico y Galileo, estas dos visiones están en competencia, y hay una que es hegemónica y que además está asociada al poder teológico. Así es que había un problema también político, podríamos decir. No era muy conveniente sacar a la Tierra del centro del universo y reemplazarla por el Sol, porque eso significa que entonces se podría cuestionar también la idea de que el ser humano era el centro de la creación. Y la observación de Galileo con su telescopio, que no reconoce ningún nuevo planeta, lo que hace es reconocer que alrededor de Júpiter también hay lunas. Cuando observa eso, se da cuenta, o por lo menos lo puede interpretar así, diciendo que no todo gira en torno a la Tierra. O sea, si hay lunas que orbitan otro planeta, ¿por qué podría no ocurrir que otros objetos estén orbitando a otras cosas y no todo tenga que girar en torno a la Tierra? Así que estas son las transformaciones que se están produciendo entre estos dos modelos, entre el modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico. No sé si le queda eso, le sirve un poco para complementar la idea que planteaba. Ok, Javiera. Bueno, Magdalena, gracias. Ahora, la cuestión es, eso era el universo observable hasta la época del siglo XV, digamos, o siglo XVI, y los dos modelos de los que disponemos nos sirven para representar el universo a esa escala, a la escala de las estrellas fijas, digámoslo así, las estrellas que vemos en el cielo nocturno, a simple vista, y algunos planetas que podríamos reconocer. Hoy en día disponemos de un desarrollo tecnológico muy, muy, muy elevado en comparación con las capacidades tecnológicas o de observación de aquella época, hace 5 siglos atrás, digamos. Hoy día podemos ver o apreciar una fotografía como esta. ¿Creen ustedes que esto es un cielo estrellado, lo que estamos viendo en esta fotografía? ¿Qué es lo que ven ahí? Gracias, Anaís. No solo se ven estrellas, efectivamente. Hay algunos puntos muy brillantes aquí que pueden ser estrellas vistas en primer plano, pero no hay solo estrellas, hay otro tipo de estructuras. Y estas estructuras, por supuesto, eran completamente invisibles, en el sentido de que no había el instrumental, ni tampoco se había desarrollado todavía un modelo explicativo para describir este tipo de astro, o estructura cósmica. Recién en el año 1920, fíjense que primer cuarto del siglo XX, o sea, hace 100 años prácticamente, Edwin Hubble, que era un astrónomo norteamericano, haciendo uso de algunos telescopios, reconoció que habían algunos objetos en el cielo que no eran propiamente estrellas, sino que se veían más bien como agrupaciones borrosas de varias o de muchas fuentes lumínicas. Esos objetos borrosos los identificó como galaxias. Así que recién en 1920 comienza a modificarse nuestra concepción del universo como había sido, como se había construido durante todos los milenios anteriores, digamos, como el universo visible, a simple vista. El universo antes del descubrimiento de las galaxias era entonces una representación o un modelo como esta esfera de cristal, en la cual se encontraba todo lo conocido y lo visible en el cielo. Respecto de esta estructura, respecto de este modelo, disponíamos del modelo geocéntrico y del modelo heliocéntrico. Desde el siglo XVI en adelante, el modelo heliocéntrico comienza a tener tanto sustento en la observación, en la evidencia científica, que finalmente
permite superar o dar por desechado la idea de que la Tierra es el centro del universo, y más bien prevalece hasta nuestros días el modelo del Sol como centro del sistema solar y como centro del universo en aquella época. Pero este era el modelo digamos, o este era el universo al cual se refería ese modelo. Con el descubrimiento de las galaxias, lo que plantea Hubble, o lo que se deriva del descubrimiento de Hubble, es que el universo en realidad está lleno de galaxias. Es decir, las estrellas son, claro, algunos astros celestes que podemos apreciar a simple vista, pero no es la estructura cósmica más podríamos decir, distribuida en el universo. La estructura cósmica más distribuida o más presente en el universo son las galaxias. Y las galaxias son justamente agrupaciones de estrellas. De modo que el universo está repleto de galaxias. Hay miles de millones y de billones de galaxias. Entonces el universo, con la mirada ahora, o sea, con este descubrimiento de Hubble, se amplía absolutamente nuestra concepción del universo. Adquiere una escala completamente distinta, mucho más amplia, mucho mayor, en términos de tamaño, ¿cierto? Sí, adelante. Es que ahora me surgió una duda con las galaxias. Si nosotros estamos en una galaxia, o sea, todo nuestro sistema solar, desde el Sol hasta Neptuno. ¿Ya? En otras galaxias entonces también hay sistemas así, con planetas, obviamente no sé qué otros planetas habrán, aparte de los que tenemos acá. Pero claro, entonces, ¿habría como otro universo? ¿En cada galaxia hay como un universo como el que tenemos nosotros? Claro, muy buena pregunta. Lo que estamos haciendo es justamente tratar de describir la estructura del universo. Entonces, en la diapositiva anterior, déjeme hacer clic hasta que desaparezcan todos. El universo, como era concebido, o como era incluso visible hasta antes del desarrollo del telescopio y de la astrofísica actual, era básicamente lo que hoy día llamamos la galaxia Vía Láctea, es decir, lo que podemos ver en la noche a simple vista mirando el cielo nocturno. La galaxia, la Vía Láctea, está conformada por millones de estrellas. El Sol es una de esas estrellas. Y cuando decimos sistema solar, lo que estamos diciendo es un conjunto de planetas que gira en torno al Sol. Cualquier estrella, multiplicidad de estrellas, incluso dentro de nuestra galaxia, tienen planetas que orbitan alrededor. Hoy día hay toda una rama nueva de la astrofísica y de la astronomía que consiste en la búsqueda de exoplanetas, es decir, planetas que orbitan estrellas diferentes al Sol, otras estrellas. Y ya se han descubierto centenares de exoplanetas, es decir, hay muchas estrellas. De hecho, lo que se cree actualmente es que lo más típico, lo más probable es que prácticamente todas las estrellas tengan planetas. Piensen cómo está cambiando la concepción de universo, digamos, porque en la concepción geocéntrica, la Tierra es el centro de todo. En la concepción heliocéntrica, el Sol es el centro de todo y la Tierra es un planeta del sistema solar. Pero en esa concepción, lo único que hay, digamos, son estrellas fijas, algunos planetas reconocibles a simple vista, y el Sol como la estrella más importante porque, claro, nos da la energía, nos ilumina, etc. Pero en esta concepción del modelo heliocéntrico todavía no hay un desarrollo más acabado de la astronomía que nos permita incluso aventurar la sola idea de que otras estrellas puedan tener planetas. Hoy en día, con el desarrollo tecnológico, sabemos efectivamente que en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, que hasta aquí es solamente lo que está representado en esta imagen, hay millones de estrellas que tienen planetas. Y no solo uno, sino que varios planetas. Entonces, mucho de la búsqueda de exoplanetas actualmente se basa en la idea de encontrar planetas similares a la Tierra, por sus características, por tamaño, por distancia a la estrella,
y ese tipo de cosas. Digamos, una tecnología nueva que se está todavía desarrollando, pero ya se han descubierto, me parece que del orden de los cientos de planetas que orbitan otras estrellas. Así es que en nuestra concepción del universo derivada después de Hubble, lo que aparecen ahora son otras galaxias, no solo la Vía Láctea, sino que hay una multiplicidad, millones de galaxias. Antes de Hubble, el propio Immanuel Kant, el filósofo, habló de la posibilidad de que en el cielo uno pudiera encontrar lo que llamó él universos isla, que eran justamente estas nebulosas que se podían ver en el cielo y que Hubble después identificó como galaxias. Uno puede pensar en la idea, en la línea de Hubble, como también plantea Magdalena, que cada galaxia es una especie de isla. Cada galaxia está formada por millones de estrellas, y el universo está formado por millones de galaxias. Y cada galaxia uno la puede concebir, la puede imaginar como una especie de condensación de galaxias, perdón, de estrellas, y por lo tanto es una especie de universo isla, entre comillas. Pero el universo que estamos describiendo es el conjunto completo, ¿ya? Entonces, efectivamente, para responder de nuevo a la pregunta de Magdalena, en cada galaxia hay millones de estrellas. La gran mayoría de esas estrellas, en cada una de las galaxias, tiene planetas. Por lo tanto, el sistema solar es uno más de los probablemente miles de millones de sistemas planetarios que hay en nuestra galaxia. Pero además hay millones de galaxias, y por supuesto, cada una de esas galaxias tiene miles de millones de estrellas, y lo más probable es que cada una de esas miles de millones de estrellas también tenga un sistema planetario. Así es que en esa imagen que les mostraba hace un minuto, efectivamente lo que estamos viendo no son estrellas, sino que estamos viendo básicamente galaxias. Es una fotografía que muestra, una fotografía de campo profundo que muestra millones de galaxias en un pequeño fragmento del cielo. Cada una de esas galaxias, algunas se ven con una pequeña estructura, incluso aquí se puede apreciar algo bastante amplio con una pequeña estructura. Estos son puntos muy borrosos porque corresponden a millones de galaxias que están muy alejadas de nuestra propia galaxia. Es una especie de isla, ¿cierto? Que podrías, digamos que se encuentra ahí a cierta distancia de nosotros. ¿Le sirve la descripción, Magdalena? ¿Se le aclara un poco el panorama? Sí, profe, gracias. Ya, súper. Entonces, en este marco, en el marco de un universo plagado de galaxias, hoy día disponemos de un nuevo modelo, o de este modelo de universo que podríamos decir es la continuidad o la evolución, podríamos decir también, del modelo heliocéntrico, a la luz justamente de este descubrimiento de las galaxias y de la nueva comprensión respecto de la estructura interna de las galaxias y de la conformación del universo, es que se propone un modelo acéntrico. Los dos modelos anteriores tenían como eje, como base, la idea de que había un centro del universo, ya sea la Tierra o el Sol. En este caso se habla de un universo acéntrico porque ya no tiene mucho sentido hablar de un centro del universo. En realidad no hay un lugar privilegiado. Mucho menos la Tierra es un lugar privilegiado. Y por lo que acabamos de decir, lo más probable es que la Tierra sea un planeta más entre billones de posibles planetas que se encuentran no solo en nuestra galaxia, sino que también en los billones de galaxias que hay en el universo. Un rasgo importante de esta visión del universo acéntrico es que si uno mira en cualquier dirección, a gran escala, al universo profundo, todo se ve más o menos parecido. Hacia todos lados van a ver más o menos la misma cantidad de galaxias. Es decir, se trata de una estructura homogénea, a gran escala. En el sentido de que la materia se distribuye más o menos igual en todas partes.
de nuevo a gran escala, o sea, a escala galáctica. Por eso se habla de que los bloques fundamentales del universo son las galaxias. Galaxias que por supuesto se encuentran muy distantes unas de otras, separadas por un gran espacio intergaláctico que prácticamente se encuentra vacío. Y las galaxias, como les decía, no son otra cosa que esta aglomeración de materia en forma de estrellas, planetas y polvo cósmico. Justamente, ¿qué hay en una galaxia? Vamos a revisar muy rápidamente algunos elementos que encontramos en una galaxia, porque ya lo hemos mencionado varios de ellos. Las estrellas, que son estas esferas gaseosas, básicamente. El Sol, por ejemplo, es una estrella bastante común, que está en la escala de vida de las estrellas, se encuentra más o menos en su época media. Se estima que la edad del universo son unos 8.000 millones de años, y todavía le restan otros 8.000 millones de años de vida. Los gases que conforman las estrellas, como el Sol, fundamentalmente son hidrógeno y helio, y es a partir de reacciones nucleares en su interior que se produce o se libera la energía que emiten en forma de luz y calor. Son algo así como hornos termonucleares, como bombas termonucleares en el centro de las estrellas. De ahí la luminosidad y de ahí el calor que emiten. Esta es una fotografía de nuestro Sol, de nuestra estrella, tomada con con una cámara de ultravioleta, para apreciar lo que llamamos la corona solar. En general, entonces, las estrellas son un objeto como este, ¿no? Que está emitiendo una gran cantidad de energía, producto de la fusión nuclear que ocurre, la fusión de núcleos atómicos que ocurre en su interior. Bueno, no solo eso, digamos, en el sentido de que cuando se asocian estos procesos termonucleares de transformación, recuerden que hablamos de la transformación de la materia, ¿se acuerdan? Solo se podían transformar unos elementos químicos en otros mediante la fusión y fisión de los núcleos atómicos. Justamente estos hornos termonucleares, que son las estrellas, sirven para producir nuevos átomos, para producir la materia, es decir, para generar los elementos químicos que hoy día conocemos. En el marco de la teoría de desarrollo del universo, del Big Bang y de la teoría estelar, hoy día podemos decir justamente que la materia, en la forma en la cual conocemos, los átomos que hoy día conocemos, provienen de procesos de formación estelar y de muerte de estrellas. Bueno, quedan muy pocos minutos, creo, o segundos de esta parte de la clase. Así es que vamos a hacer una interrupción. Les propongo que tengamos un break de 10 minutos para luego retomar la clase. ¿Ya? Gracias, Daniela, Javiera. Nos vemos en breve, ¿ok? 10 minutos y retomamos.